Muy buenas noches, colegas. Es un placer compartir esta noche con ustedes un tema que me parece que es de mucha actualidad. He querido incluirla en la clase de ecoturismo turístico porque con todos estos acontecimientos que se han dado estos últimos días con respecto a las minas, creo que es oportuno que hagamos una reflexión sobre realmente lo que es el desarrollo eh, sostenible. Vamos a ver aquí este video que está presentado por el especialista Leonardo Izquierdo en una conferencia que dio. Él va a desarrollar este tema, vuelvo y repito, desarrollo sostenible, pero vamos a verlo desde otro punto de vista, rompiendo paradigmas. La dinámica de la clase va a ser la siguiente. Una vez que escuchemos el video, le voy a dar unos minutitos para que cada uno vaya reflexionando sobre algunas preguntas que voy a hacerle extensiva en su momento, ¿no? Vamos a esperar que termine el video y yo les voy a ir diciendo las preguntas para ver qué opinan sobre este tema. Me gustaría que lo que se habla en el video lo vayamos poniendo como un poquito en contexto con lo que sucedió acá en Panamá y qué cosas podemos hacer para mejorar este tema. Pues entonces, creo yo, si no hay alguna preguntita, vamos a dar inicio al video. Espero que les guste, muy interesante. Me pareció oportuno traerlo a la clase. Iniciamos. Hola con todos, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero gusto poder estar aquí en la tarde de hoy y hablarles de una idea realmente nueva dentro del entorno internacional, dentro del entorno dinámico internacional. Quisiera hacer una crítica constructiva de lo que hasta ahora significa el desarrollo sostenible y de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer y debemos hacer y tenemos la obligación de generar. Hoy en día escuchamos mucho desarrollo sostenible, sin embargo no hemos hecho una reflexión de lo que implica en sí el desarrollo sostenible. Debemos entender que el desarrollo sostenible no es nada más una palabra, no es nada más un hito, no es nada más un proceso, no es nada más una reflexión, va mucho más allá. El desarrollo sostenible es vida. Quisiera saludarlos a todos, para mí es un verdadero placer poder estar en la tarde de hoy comentándoles todas mis ideas y creo yo que el objetivo fundamental de esta expresión es que ustedes tengan una reflexión. Les invito a reflexionar la idea de desarrollo más allá del paradigma que todos nos han vendido. Voy a tratar de exponer algunas imágenes que quisiera que ustedes capten, las entiendan y desarrollen tres inquietudes generales. Estas tres inquietudes generales tienen que ser luego objeto de discusión y análisis y reflexión. Y luego de esta reflexión, poder entender por qué la sociedad hoy en día no logra romper los esquemas del paradigma fundamentado previamente y no rompemos una realidad que lastimosamente es negativa para todos nosotros. Primero, debemos entender que el desarrollo sostenible se maneja ¿bajo qué perspectiva? Una perspectiva dinámica, una perspectiva lógica. Podemos observar esta primera imagen que ustedes tienen en la pantalla, donde debemos entender que no solamente está detrás un ser vivo. ¿Qué es lo que podemos ver allí? ¿Qué nos dice un árbol a la sociedad? Nos dice que a cambio de absorber 22 kilogramos de CO2, él pide vida. Nada más eso. Él nos pide vivir y nos genera algo a cambio. ¿Qué es lo que la sociedad hoy en día está dando a este medio ambiente? En principio, estamos viendo océanos que se muestran como la gráfica que tenemos acá. Estamos viendo bosques talados que todavía no generan una reflexión lógica a la sociedad. Y estamos viendo aves que prácticamente están en un proceso de muerte lenta. ¿Por qué? Por una ambición. ¿Quién es el responsable de todo esto? Recordemos, tres interrogantes generales. Estoy desarrollando la primera.
Luego de todo esto, quisiera encontrar el culpable. ¿Quién es el culpable de que esta lógica se esté dando en un entorno en el cual nosotros estamos viviendo? Vemos empresas que generan expansión, pero a la vez destrucción. Vemos empresas que no les interesa cómo crezcan, lo que les interesa realmente es el lucro. Vemos empresas que destruyen el medio ambiente a costa de todo, incluso de nuestros ecosistemas, incluso de nuestros animales. Insisto, seguimos en la reflexión inicial de una primera interrogante. Todos nos hemos puesto a pensar como este señor, ¿no es cierto? ¿Por qué el calentamiento global? Y hay algunos que nos quieren dar esa respuesta y simplemente lo que dicen es, no lo sé. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa detrás de este fenómeno? Recordemos que no solo nosotros vivimos, sino ellos también viven en este mismo mundo. Para esto, el Foro Económico Mundial ya lanzó algunas estadísticas importantes. No es una locura de Leonardo Izquierdo, no es una locura de una sociedad, es una locura real que vive el mundo hoy en día. Estamos hablando que para el año 2016, nosotros ya teníamos 8 millones de toneladas de plástico en nuestros océanos. Si continuamos con esa tasa de generación de basura al océano, al año 2050 tendremos más plástico que animales en este ecosistema. ¿Quién es el culpable? ¿Somos los seres humanos? ¿Son los animales? ¿O es el entorno ambiental? Hay una lámina que ustedes pueden ver acá, que a veces yo creo que más caóticos somos nosotros que lo que realmente pueden ser los seres vivos. El cambio climático no es un mito. El cambio climático es una realidad. Hoy en día tenemos, solamente he citado 5 factores para que ustedes entiendan que es una realidad. Primero, tenemos el aumento del nivel de mares. Segundo, tenemos un aumento del calentamiento global. La temperatura global sube. Tercero, la temperatura de los mares sube. Existe un cuarto factor, el deshielo total en el Ártico. Y tenemos un quinto factor, que es las emisiones de CO2. Todo esto no es un mito, es una realidad. He llegado a la primera pregunta. ¿Qué sucede con el medio ambiente? ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué sucede con nuestros recursos? ¿Qué sucede con nuestro planeta? Saquemos la primera pregunta, quedemos un momento en el vacío de nuestro interior y vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Y quiero entender y diferenciar la primera de la segunda, aunque luego voy a dar una analogía entre todas, pero quiero que entiendan la segunda. Vamos a ver este primer gráfico. ¿Qué vemos acá? 1870 y vemos una proyección 2030. Son los países con más crecimiento económico del mundo. ¿Cuáles se encuentran? Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, China y la India. Y hacia el 2030, aparentemente China será el país que más crece, incluso más que los Estados Unidos. Asimismo, quisiera ver una realidad. Ojo, reitero, todas estas imágenes son de redes sociales. Todas estas imágenes son un trabajo de aproximadamente 1 año que he venido haciendo con redes sociales, en lo que implica lo que la sociedad está lanzando al mundo. Podemos observar los 1.000 millonarios que les llamamos, quienes tienen cuentas superiores a $1.000 millones en el mundo. ¿En qué países se encuentran? China, Estados Unidos, India, Alemania, Francia, Japón. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Les pregunto. Tal vez sí, tal vez no. Asimismo, moviéndome a los poderes económicos fácticos, podemos encontrar las llamadas multinacionales. ¿Cuáles son las llamadas multinacionales? Las que vivimos todos los días, las que ustedes cargan ahora mismo en sus teléfonos celulares, las que tienen en sus iPads, las que tienen en todo dispositivo electrónico, la que se sobrevive a nivel de redes sociales. Todo lo que viven ahora en tecnología están allí, además de otras, como está Apple, como está Coca-Cola, como está Google y todas ellas. ¿Dónde se encuentran? En los países de máximo poder económico y en la realidad de economía internacional idéntica a la que habíamos reflexionado. Ahora mismo son estas empresas las que tienen también mecanismos de desarrollo y de rankings
donde su poder económico se incrementa en el día a día y todavía no logran entender que el porqué de una sociedad que destruye genera ingreso. Ahora, la gran reflexión hacia la segunda interrogante. Estos países que tienen más nivel de crecimiento económico son justamente los países que más contaminan. Entendemos China, entendemos Estados Unidos, entendemos India, que son los 3 países que van a tener mayor nivel de crecimiento hacia el año 2030. Y el resto. Y también muchos de estos países son quienes más niveles de pobreza tienen y mayor inequidad social están generando. Esto lo podemos ver en este gráfico y con unos datos estadísticos, porque a mí me gusta decir la realidad, ¿no? Lo que vivimos todos los días, y esto es lo que está pasando. El mundo en promedio está generando 125 billones de dólares anuales. En la Tierra somos 7,000 millones de habitantes. Si hacemos una división simple, ¿cuánto debería ser nuestro ingreso per cápita en la Tierra? 17,000 dólares por persona. Pregunto, ¿el mundo tiene 17,000 dólares por persona? ¿Todos tenemos 17,000 dólares cada año en este planeta? Preguntémosles a los millonarios a ver si los tienen. Esa es una ¿qué? Crecimiento económico sin justicia social. Es crecimiento económico por goteo, donde muchos son beneficiados, o pocos, perdón, son beneficiados, y muchos reciben el excedente por goteo, donde una sociedad lo único que alcanza es miseria y pobreza. He generado la segunda interrogante. Recordemos, primera, ¿por qué el medio ambiente se destruye? Segunda, ¿por qué hay crecimiento económico sin justicia social? Ahora voy a la tercera. La tercera, quisiera introducirla a través de un video de 25 segundos. Este video quiero que lo pongan mucha atención y reflexionen, y ustedes mismos se van a dar la respuesta de esta tercera interrogante. Esta no es una clase de desarrollo personal. Esta es una clase de disrupción personal. Esta es la tercera pregunta. ¿Quién piensan ustedes que son los culpables o es el culpable? Recordemos la degradación ambiental, recordemos el crecimiento sin justicia social y ahora veamos quién tiene la culpa de lo que está sucediendo. En la tarde de hoy quisiera a ustedes darles una respuesta que desde mi perspectiva es la respuesta que puede cambiar el mundo. Y esa respuesta va a cada uno de ustedes como entes activos de una sociedad que necesita cambio. Resulta que la tercera pregunta es la crisis. ¿La crisis mundial provoca todo lo que sucede? Eso es una reflexión que ahora mismo les hago a ustedes. ¿La crisis mundial provoca realmente los problemas de la sociedad? Es decir, la crisis económica, la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, ¿son los factores que provocan violencia en esta sociedad? Este gráfico creo yo que empieza a dar las respuestas a estas 3 interrogantes. Observemos este gráfico. ¿Qué es lo que nos dice? Imagínense un lugar X de la tierra donde teníamos un árbol, luego fue talado, ¿y qué pusimos en el mismo lugar? Un niño abrazando un árbol. Esto responde a las 3 interrogantes, donde la racionalidad del ser humano superó al bien común. El momento que el pensamiento racional se convierte en irracional y devora toda una sociedad, lo único que está generando es ambición económica y destrucción ambiental y social. Este es el desarrollo más allá del paradigma. Cuando pensamos que el único fin
es uno mismo y nos olvidamos que el otro debe vivir para sí y yo debo vivir para él. Es una sociedad que hoy en día vive una crisis, pero una crisis distinta a la que quisiera que ustedes vean, como este gráfico de acá. Esta es la verdadera crisis. Es una crisis política, no es energética, no es alimentaria, porque los recursos los tenemos. Es una crisis política que lo único que está generando es un problema global. La crisis política para nosotros es un peso y para pocos es un orgullo, como cual lleva un globo y como cual carga un peso. Esto es la realidad. 3 preguntas generales que espero poder dar solución. Ahora, lo positivo. ¿El desarrollo sostenible es posible? ¿Cambiar este esquema es posible? Pues yo les digo a ustedes que sí es posible, si cambiamos el paradigma actual. Miren lo que ha sucedido en el mundo. Desarrollo sostenible, Estocolmo 72, Wageningen 76, Brundtland 87, Río de Janeiro, Brasil 92, Nueva York 92, Kioto 98, Nueva York 2000, Johannesburgo 2002, Río +20 en el 2012, ahora los ODS en el 2015. Todo esto es un fracaso. Hablamos casi 50 años de un pacto global de desarrollo donde obviamente pocos se han beneficiado y muchos nos hemos perjudicado. Esto es una muy buena visión y un campo trazado hacia conseguir las metas, ir de los ODMs a los ODS, pero yo les puedo decir y estoy seguro que el desarrollo sostenible desde lo global es un fracaso. Entonces, la solución es que el desarrollo sostenible desde lo local es una oportunidad. ¿Y dónde está lo local? En las comunidades. ¿Dónde está lo local? En los grupos. ¿Dónde está lo local? En el desarrollo comunitario. ¿Dónde está lo local? En las asociaciones productivas. ¿Dónde está lo local? En volver a nuestras raíces. Pensar en desarrollo en territorios. Eso es lo local. Este desarrollo sostenible sí puede darse siempre y cuando entendamos que nosotros somos los actores de una sociedad distinta y nosotros somos los únicos que podemos cambiarla. No podemos esperar que el otro lo haga, no podemos esperar que los políticos lo hagan. Ya vieron que los políticos generaron un fracaso rotundo a esta sociedad. Esta sociedad lastimosamente ha fracasado por el pacto global. Así que lo local debe ser una oportunidad. Y yo los invito a entender que esto es un verdadero reto. Entender que la tierra en realidad es la mejor obra de arte. No existe otra y es única. Entender que nosotros pintamos este desarrollo y somos los únicos en nuestro metro cuadrado quienes podemos trazar la cancha para que el desarrollo se ejecute. Para esto necesitamos participación local de todos los actores, hasta el mínimo posible. Ya no esperemos de los de arriba, pensemos en los de abajo, quienes generan el cambio hacia arriba. Y nosotros debemos ser quienes cambiemos desde las universidades, desde los municipios, desde las comunidades, desde los colectivos. Ese cambio se da cuando aprendemos de las necesidades, vemos la visión, vemos las capacidades y creemos en el desarrollo de ellos, no de nosotros solamente. Esto es desarrollo sostenible. Aunque en la ciencia esto se llama Landscape Approach y tiene una investigación ya de hace algún tiempo, es el método de paisaje, pero esto va más allá de la ciencia. Es un recurso local propio que debemos entender y cambiar. Cuando cambiemos en pensar que los ODS comandan el territorio, están equivocados. Pensemos que el territorio comanda a los ODS. Cambiemos el sentido de la vida. ¿Y qué he expuesto aquí? Aquí hay un pentágono de cambios sociales que significa o que va desde la perspectiva de la ciencia. El área rural y urbana necesita capital humano, necesita capital físico, necesita capital financiero, necesita capital natural y necesita capital social. Aquí está la clave. Los 5 pasos hacia el desarrollo en los territorios y en lo local. Luego sí, pensamos en las 4 dimensiones del desarrollo. En lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo institucional, para así hablar
de los objetivos de desarrollo sostenible y del cambio que espera la naturaleza. Debemos entender y debemos reflexionar que el desarrollo sostenible va más allá del paradigma. No olviden nunca, sí, por favor, no olviden nunca que el conocimiento es clave para poder entender esto. Pero el conocimiento no solo es ciencia, el conocimiento es aprendizaje de vida. La vida uno la aprende en el día a día y lo importante es sacar lo que uno tiene para que el resto se enriquezca de lo que uno sabe. El aprendizaje nos permite eliminar de ser esclavo de tiranos y nos permite llegar más allá de lo que los tiranos quieren. El aprendizaje y el conocimiento rompe esquemas y rompe paradigmas. Romper los paradigmas es un pacto social y este es el verdadero pacto que necesita nuestra naturaleza, donde somos uno más del medio ambiente, pero somos quien debe generar el cambio en el medio ambiente. Un saludo para todos y un gusto haber estado con ustedes esta tarde. ¿Qué les pareció? ¿Me escuchan? Muy Sí, interesante. Sí, le escuchamos. Oh, perdón, muy interesante. perdón. Muy interesante, profe. Perdón, déjenme cerrar aquí. Déjenme cerrar. Ya, listo. ¿Qué les pareció el videíto? Muy Muy interesante. interesante y es un tema actual a pesar de que el video muestra que el 2017 se está reflejando hoy en día. Sí, exactamente. Por eso me llamó la atención porque cuando él habla, ¿no? Pienso yo que los ciudadanos debemos empoderarnos de este tema, no dejar que nos los impongan. Digo, pero para eso habrá que hacer una culturización, será de este tema, ¿no? Pero sí creo que eso fue demostrado en días pasados con el logro que tuvo la sociedad panameña, ¿no? Ante la imposición que estábamos viviendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer como un poquito de reflexión. La dinámica era que a través de un PowerPoint, yo les voy a dar unos minutitos para que hagan su presentación de unas preguntas, pero sé que muchos de los participantes tuvieron complicación por tema del transporte, otros porque tienen actividades, ustedes saben que estamos en temporada de Navidad, así que bueno, el que alcanzó a hacer su pregunta, voy a preguntar así al azar, el que alcanzó a hacer su PowerPoint y puede compartirlo, lo hacemos y si no, pues de modo conversatorio podemos dar respuesta a las preguntas, ¿les parece? Bien, no sé si alguien tiene listo, María Sánchez, ¿tienes listo tu presentación? La pregunta para María es, ¿a qué se refiere el crecimiento económico sin justicia social? ¿Qué pudiste captar allí en esto? ¿Lo tengo que proyectar o lo converso? Si quieres conversarlo o quieres proyectar. Sí, déjeme proyectarla. Bueno, creo que puedo proyectar, compartir pantalla, si debo poder compartir pantalla. Listo, la tienen en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Sí. Ok, un momento, se cerró la página. Un momentito, problemas técnicos acá. Ahora sí.
Ok, en lo que se refiere al crecimiento económico sin justicia social, definitivamente que es una situación que impacta la economía de cualquier país, principalmente Panamá, lo estamos viviendo, porque hay un desbalance en las riquezas del país, en lo que son los términos de producción, y esto afecta directamente a la población y a los que están de paso, que son algunos inmigrantes. Aunque pareciera que fuéramos un país bastante, una economía bastante creciente y para otros vienen a buscar en Panamá invertir y trasladarse y hacer su vida acá, nosotros como en el caso de nuestro país, pues que nosotros estamos viendo que la distribución de ese crecimiento económico no está siendo tan equitativo y porque todavía tenemos áreas marcadas como las comunidades de los indígenas, aquí mismo en la misma ciudad tenemos varias áreas vulnerables donde no se ha impactado ese crecimiento económico que el país profesa o que transmite a otras instancias. Entonces, eh, nosotros en los grupos marginados lo estamos viendo, que no hay un desarrollo sostenible, que las políticas de los gobiernos no buscan la manera de crear estas estrategias que puedan beneficiar a todos y llevarlos al mismo paso, sino que lamentablemente la balanza está para unos, para una clase social y está muy marcada. Entonces, bueno, ya como recién conversó hace un momento, lo que vivió Panamá hace un par de semanas atrás, pues esperemos que sean los cambios a futuro y poder que nuestra economía se vea de una manera que tenga un desarrollo sostenible, que pueda abarcar a toda la parte del país de distintas maneras y permitirle a la población tener esa oportunidad de crecimiento y que puedan, pues, podamos, pues, tener otra perspectiva de Panamá no, como nosotros mismos dentro del país. Muy bien, gracias por su aporte, Sánchez. Definitivamente, como pudimos verlo allí en la disertación que hace el especialista, vemos que es una situación mundial y cómo pues la llamaba él la crisis política es la que va dando como resultado esta injusticia social. Porque pudimos ver cómo los tres países más grandes, de más habitantes, más desarrollados, pues la pobreza de ellos, imagínense India, ¿no? Es muy grande. Gracias por su aporte, Sánchez. Quisiera saber, eh, Ricardo, si nos puedes hablar sobre o dar tu opinión sobre la crisis económica, si la crisis, sobre la frase específica, la crisis económica provoca problemas sociales. ¿Qué opina? Buenas noches a todos, buenas noches, profesora. Sí, definitivamente que la crisis económica tiene un impacto en el desarrollo de las sociedades. La desigualdad que mencionábamos hace un momento, pues es una de las variables que causa la misma. Considero que la educación, ya que nosotros estábamos formándonos acá en posgrado, en docencia superior, la educación yo creo que es la variable fundamental para poder hacer frente a ello, romper el esquema. En la medida en que tengamos una sociedad educada, en esa misma medida se pueden evitar o disminuir, vamos a decirlo así, esas desigualdades, porque la sociedad ya estaría en capacidad de poder tener mayor beligerancia, mayor lucha, mayores herramientas legales, tecnológicas, sociales, entre otras, para hacer frente a esos, diría yo, esas ambiciones desmedidas, ¿no? De muchos de estos gobernantes, de estos políticos. La idea no es convertirnos nosotros en una lucha de clases, sino más bien que haya Claro, justicia social. Ese es el claro. tema fundamental, ¿no? Yo Ujú. creo que nosotros somos elementos clave en ello. Ajá. Eh, Profesora Aura, eh, digamos, aunando un poquito más al tema este de la crisis, si la crisis económica eh, es realmente el problema social,
¿Recuerda usted allí en el video que hablaban sobre que más que la crisis crisis económica teníamos era una crisis política? ¿Qué opina del tema? El ser ¿Quién humano, realmente, o sea, quién realmente es responsable? ¿La crisis económica, el entorno, etcétera, o realmente la crisis política? yo lo veo más allá, ¿no? Porque los seres humanos somos los entes políticos. Los seres humanos somos los que llevamos a cabo las actividades económicas. Entonces la real crisis está en nosotros los seres humanos. No le podemos echar la culpa ni al político, ni a la naturaleza, ni a los animales. O sea, somos cada uno de nosotros como individuos, cómo nos comportamos y si realmente somos justos o no en nuestros propios entornos. Los políticos que tenemos liderizando son los que nosotros mismos pusimos. Entonces, en la medida en que cada individuo se empodere de su propia realidad, es que va a poder crear un impacto en el resto de la sociedad. O sea, son mis actitudes y mis acciones a nivel individual las que van a hacer el cambio. No hay justicia social porque yo me quedo callada y porque yo misma no comparto parte de las riquezas que tengo. Y la riqueza no necesariamente es material, puede ser también otros tipos de riquezas, ¿verdad? Entonces, el cambio para llevar a un desarrollo sostenible que en alguna vez me ponía a pensar, me cambian tanto los términos que ya me enredan, ¿no? Antes lo que se llamaba, por ejemplo, esclavo, después se llamaba obrero, después le llaman colaborador, y hoy en día me dicen, bueno, desarrollo sostenible, y después me sacan de que desarrollo sustentable. Sustentable. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿son conceptos distintos? ¿Son lo mismo? O sea, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de utilizar los recursos sin hacerle daño a las generaciones humanas futuras. Correcto. Mientras que un desarrollo sustentable, estamos hablando en que no le hagamos daño al medio ambiente, dejando por fuera al ser humano. Entonces, el hilo no va tanto a que seamos solo sustentables, no es solamente con el medio ambiente, pues es con todos porque nosotros también somos parte de ese medio ambiente. Entonces el cambio está en cada uno de los individuos que estamos en este planeta. Eso es lo que pienso yo. Así mismo. Muchas gracias, muy interesante su aporte. Rodolfo, te escondiste. No, aquí estoy. Rodolfo, ¿qué opinas tú en base a lo que viste en el video? ¿El desarrollo sostenible desde lo global es un fracaso o es una oportunidad? ¿Qué opinas? Bueno, yo voy a permitirme leer las reflexiones que iba sobre la marcha, ¿no? En primera instancia, quiero secundar a Aura en lo que ella me permitió servir de plataforma a lo que voy a decirle, y es que yo le añadiría un toquecito adicional, y es que en esta dupla hay corruptos y hay corrompibles y viceversa, ¿está bien? Entonces, en relación con lo que planteó el expositor acá, 50 años en las que organismos gubernamentales y no gubernamentales no han logrado impactar en frenar y retroceder estos cambios, para nada. Aparte de lo que significa en inversión de cada uno de los países que conforman estos macroorganismos. Eso no es gratis. Eso es bastante dinero que se invierte allí, en esa gente reuniéndose, ¿eh? Y me llamó siempre la atención que es muy similar a lo que sucede con otros organismos como la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé si ustedes se han percatado que todo esto hablan de agendas y de 2030. Qué casualidad que en la presentación que yo les presenté, la proyección al 2030, y resulta ser que ya estamos adelantados a esa proyección. Bien, entonces, mira, la Organización Mundial de la Salud, luego del experimento de la pandemia, ¿a qué están apuntando? A modificar el Reglamento Sanitario Internacional, donde ellos se van a acoger prácticamente de forma dictatorial las decisiones que se tengan que tomar en materia de pandemia. Cuando ellos están hablando de estos temas, me llama la atención. ¿Será que por ahí están preparando una próxima
para que venga en camino, o sea, porque acabamos de salir de una. Ahora, en lo relacionado a la parte de a nivel local, sí, que es una gran oportunidad, porque él menciona de volver a las raíces o volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? El poder del individuo dentro de una familia, no vamos a entrar en discusión de cómo conforman la familia, y el poder de la comunidad. Miren lo que pasó en este mes explosivo que tuvimos. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa es que al componente político no le conviene que este poder que le hemos cedido a ellos, lo retomemos. Y termino con una partecita. Nosotros hace como 3 meses atrás estábamos en el modo retomar los vecinos vigilantes en la comunidad de nosotros aquí. Nosotros tenemos 20 años de estar viviendo aquí, donde el nombre más común de todo es vecino. Con eso tú resuelves y tienes 20 años en la que tú a mi lado te sabes el nombre de 3 vecinos. Entonces se formó todo esto de vecinos vigilantes organizado por la Policía Nacional y todo el mundo poniendo el letrerito nuevamente y todo lo demás. Murga que trajo la policía. Oye, todo se veía todo entusiasmado. Y la policía nos lo dijo, bueno, señor, usted se tiene que organizar porque hay que dar una reunión al mes siguiente. O sea, en noviembre teníamos que hacer una reunión. Hasta allí llegó Vecinos Vigilantes. Entonces, si este poder a nivel individual, familiar y comunitario no es en el tiempo sostenible, se diluye nuevamente el esfuerzo que se puede hacer. Esto es lo que podía yo aportarles a ustedes. Se diluye y entonces ahí es donde dejamos la oportunidad de que otros decidan por nosotros, que es lo que creo que explicaba ahí Sí. el mensaje. Bien, muchas gracias, Rodolfo. Fátima, ¿está por ahí, Fátima? Fátima, Hola, profesora, buenas noches. Buenas Profesora, noches. tengo la cámara dañada, por eso que no he prendido la cámara. Sí, no te preocupes. Fátima, ¿puedes contribuirnos allí con una última pregunta? ¿Qué sugerencias permiten que el desarrollo sostenible de los pueblos? Bueno, yo puedo decir que se requiere 5 pasos iniciales hacia el territorio y hacia lo local. En el área rural y urbano se necesita un capital humano, capital físico, capital financiero, capital natural y capital social. Esto se debe de pensar en muchas 4 dimensiones de nuestro desarrollo, que es el económico, social, ambiental e institucional, para poder entonces hablar de las ODS y del cambio que espera nuestra naturaleza. Sin nada de eso, profesora, no somos nada. Muy bien, gracias, Fátima. Marco, ¿quiere agregar algo? ¿Le llamó la atención alguna? Sí, claro, cómo no. La ambición desmedida de a veces algunos comerciantes, algunos fabricantes, tiene al mundo en esta situación en la cual no desarrollamos nuestra economía y nuestras industrias de una manera sostenible, ¿no? Y hoy en día mucha gente está de moda lo que es la palabra desarrollo sostenible, pensando en marketing con la comunidad, haciendo regalitos, haciendo donaciones, y piensa que ya ahí están cumpliendo lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces todavía creo que estamos a muchos años luz de verdaderamente crear una conciencia de cómo debemos nosotros compartir los recursos e interactuar con la naturaleza, el equilibrio económico y social que debe haber en los países, que tampoco se da, y cómo también debemos manejar esa política de tal manera que la gente esté clara de que los funcionarios trabajan para los sujetos que son realmente el pueblo, que es el que lo elige, y no al revés, ¿no? Entonces creo que todavía nos queda una alta distancia que recorrer en este tema, pero con temas como el de hoy estamos haciendo unos pininos y vamos encaminados hacia eso, y podemos convertirnos en entes multiplicadores del tema, ¿no? Así mismo es. Muchas gracias, Marco. Gracias a usted. Bueno, yo espero que haya sido del agrado de ustedes este tema que se ha traído, que pues nos ayude a, como dice Marcos, a multiplicar este sentir de que tiene que haber un cambio
individual. Definitivamente que es una cuestión de actitud. Tenemos que tener conciencia qué queremos dejarle a nuestras generaciones. Pienso yo, mi conclusión es que definitivamente la participación ciudadana, y ha quedado demostrado, es vital en esto, pero todo este cambio solamente se puede lograr, pienso yo, que con la educación, básicamente, la educación para cada uno de nuestros hijos. Ya nosotros, yo no sé si podamos cambiar, ¿no? Pero por lo menos las generaciones que vienen atrás, creo que sí podemos trabajar sobre eso. Y desde la casa, eso desde las casas, desde cosas tan sencillas como no tires papel en la calle, mira qué tal, ¿ves? Pienso yo que es así. Así que bueno, yo les agradezco su atención y pues allí queda esta semillita para que sigamos regándola. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Gracias a usted, profesora. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profesora. Y que tenga una feliz Navidad también, ya que usted está de Gracias. rojo desde ya, así que le deseamos feliz Navidad.